Después de muchos años, la maga cazadora finalmente puso a su nombre el culo de Finn. Después de haber pasado por muchísimos universos y una temporada de locos, la maga cazadora tuvo su redención, un desarrollo, pero no menos importante, la mejor pareja que pudo haber tenido en toda su vida. En un punto impreciso de la historia y de la Tierra existió una cabaña aislada en medio de un bosque espeso. En ella vivían un viejo leñador y su esposa, una pareja sencilla pero marcada por una ausencia silenciosa. El hecho de que estos no podían tener hijos. Un día como tantos otros, el cazador salió al bosque a cazar. Cuando acertó una de sus flechas, se acercó para reclamar su botín, pero en su lugar encontró una criatura extraña, pequeña pero viva. Se alimentaba a través de unos diminutos apéndices que brotaban de sus dedos, como si absorbieran algo invisible del entorno. El cazador no dudó mucho, no entendía exactamente qué era ni de dónde había salido, y aún así lo tomó entre sus brazos, corrió de vuelta a la cabaña y se lo enseñó a su esposa. Ella quedó inmóvil, un tanto conmocionada. No era un niño, no del todo, y aún así decidieron adoptarlo. El tiempo pasó, los días se volvieron más cálidos, la casa antes silenciosa empezó a llenarse de rutinas nuevas. Los tres simplemente eran felices, o al menos lo suficientemente cercanos a la felicidad como para no cuestionarla, hasta que una noche el cielo se partió en dos. Una tormenta violenta cayó sobre el bosque y un rayo alcanzó la cabaña. El fuego se propagó rápido. El cazador logró sacar a salvo a una de las dos personas que más le importaban en su vida, pero al notar que su esposa seguía adentro, no dudó. Volvió a entrar entre el humo y las llamas y finalmente el sol salió. Una tumba se cavó en su nombre, observando todo en silencio. Echó una última mirada a lo que fue su vida y luego regresó al lugar al que siempre había pertenecido. Tiempo después y de alguna forma, ya que nunca se especifica cómo, cuándo ni dónde, el espíritu guerrero mantiene bajo un entrenamiento muy estricto y meticuloso a la maga cazadora. Pasa días, noches, nevadas y tormentas, todo esto para conseguir partir una roca en dos. Cuando lo logra, el espíritu guerrero menciona que ésta se encuentra lista para el próximo paso y le pide un sacrificio. Sin titubear, la maga cazadora se corta una mano a manera de sacrificio y se adentran en el bosque. Una vez estando ahí, una santa emerge de un arbusto, argumentando que no necesitan más vagabundos por ahí. Esto al espíritu guerrero como que le chupa un huevo y aún así hace que la maga cazadora logre tener la magia verde, es decir, la magia del bosque. Le dan la bienvenida a su nueva vida, y ella, en lugar de mantenerse junto a los demás hechiceros para mantener a salvo el secreto y resguardar la fuente de sus poderes, ya que esto hace que estén unidos quieran o no, ella opta por mantenerse reacia a sus principios y decide estar completamente sola. Ahí nacería lo que años más tarde conoceríamos como la maga cazadora, Huntress o la novia de Finn. Una persona que le gustaba muchísimo de su soledad, quien nunca se mostraba al mundo y cuando alguien se adentraba a sus dominios, simplemente ella los ignoraba como siempre lo había hecho. Eso hasta que rompió su propia regla de nunca hablar con algún forastero cuando conoció a Finn. Verán, Finn tocaba su flauta mientras se bañaba en el río, dejando que el agua arrastrara el cansancio de sus pensamientos. Las melodías que salían de él no parecían aprendidas, sino recordadas, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no entendía. Aquellos sonidos rompieron la quietud del bosque y llamaron la atención de la maga cazadora, quien emergió de la hierba espesa, integrada más por la música que por el muchacho. Le preguntó cómo lograba producir esas melodías. Finn respondió con un gesto simple, señaló la pequeña espina que sobresalía de su mano, como si esa herida fuera también un origen. Ella lo observó con cuidado y entonces comprendió que él era aquello que todo este tiempo estuvo buscando. Cada día se convirtió en una travesía distinta y en un intento nuevo por convocar al espíritu del bosque. La música acompañaba el camino, pero el espíritu no respondía. Esto no era un fracaso, sino una espera. Algo de ellos aún no estaba listo para esto. En su último intento decidieron cambiar el origen de su sonido. Cazaron al legendario jabalí y de su cuerno mágico tallaron una nueva flauta. Esta vez, antes de separarse, tocaron juntos una última melodía. Esto no para llamar a nadie, sino para cerrar su viaje. Y fue entonces que el espíritu del bosque apareció frente a ellos,
como si siempre hubiera estado escuchándolos. Cuando el espíritu del bosque apareció, explicó que siempre estuvo ahí. No había sido una ausencia, sino una falta de honestidad por parte de estos dos. Las melodías que ellos estuvieron tocando todo este tiempo no estaban dirigidas hacia él, sino a alguien más. Después de 2 semanas compartiendo el camino, Finn comprendió la verdad de esto y antes de decirla, alzó la voz y admitió que tocaba para la maga cazadora, porque en ese pequeño tiempo la maga cazadora se había vuelto alguien importante en su vida. La música no era un llamado, sino una forma de expresar lo que aún no sabía nombrar. Ella, por supuesto, no lo rechazó, correspondió a sus sentimientos y lo besó, aceptando lo que había surgido entre ellos dos para después explicarle que personas como ella, endurecidas por la caza y la búsqueda constante de respuestas, cuando finalmente consiguen aquello que están deseando, se vuelven vulnerables. Y esa vulnerabilidad es algo que no sabe sostener, por eso se separaron. No por falta de afecto, sino porque entenderse no siempre significa quedarse juntos. En este punto a mí me gustaría hacer una pequeña intervención para hablar acerca del comportamiento que tiene la maga cazadora con Finn y cómo esto mismo la llevaría a tomar una mala decisión en el futuro. La soledad de la maga cazadora no fue un castigo, sino una decisión. Para ella no apegarse significaba no perder fuerza. Con el tiempo, esta idea dejó de ser una regla y se volvió parte de su identidad. Su vínculo con Finn pone esta lección en conflicto. La cercanía entre ellos dos no nace de la necesidad sino de la calma, y eso la confronta con algo que nunca quiso aceptar, que el apego no siempre debilita. Sin embargo, reconocerlo implicaría romper la idea sobre la que construyó su propia vida. Por eso ella simplemente se aleja, no porque no sienta nada por él, sino porque quedarse significaría cambiar lo que ya tenía preestablecido. Mucho tiempo pasó antes de que se reencontraran nuevamente. En una noche silenciosa, una criatura que le llamaban Crumble atacó el dulce reino, y Finn junto a Jake lo enfrentaron. Cuando llegó el momento de dar el golpe final, Finn dudó y la criatura escapó hacia el bosque. Ahí el peso nuevamente volvió. Finn simplemente se dejó caer sobre el pasto y perdido entre sus pensamientos hasta que la maga cazadora apareció. Sin palabras de más retomaron la caza. Al principio todo fue un poco incómodo, pero lograron coordinarse y pelear juntos. Tras varios intentos fallidos, ella tomó una decisión final. Atrajo al bastardito del Crumble, bajó la guardia y simplemente cerró los ojos. Esto no fue una imprudencia, sino un voto de confianza hacia Finn. Finn reaccionó al instante y finalmente asestó el golpe final. Intentó explicarse, pero ella, yo, ese pendejo y todos sabíamos lo que Finn iba a hacer. Tratar de salvarla siempre porque ambos saben lo que sienten el uno por el otro y sin mediar más palabras, ya bésala, cabrón. Este beso pareció significarlo todo y al mismo tiempo nada. Su consecuencia fue simplemente el silencio, alejarse y no volverse a ver jamás. Tras la casi guerra entre los reinos dulces y la batalla contra Golf, cada uno tomó su propio camino y construyó un fragmento de su vida por separado, hasta que el destino los cruzó una última vez. Tiempo atrás, Finn había llevado a Simon a una aventura con la intención de que se reencontrara consigo mismo. Durante ese viaje enfrentaron a un enorme oso verde y aunque lograron derrotarlo, antes de que cayera la criatura alcanzó a herir a Finn por la espalda. Simon decidió retirarse del lugar y a partir de ese momento se desenglosan todos los hechos que vimos en la primera temporada de Fiona y Cake. Las aventuras de Simon, Fiona y Cake saltando por el multiverso y viviendo un sinfín de aventuras mágicas. Mientras tanto, nadie volvió a ver a Finn. Muchos estuvieron preguntando en dónde podría estar, pero siempre llegaban a la misma respuesta equivocada. En realidad, Finn llevaba todo este tiempo atrapado en una cueva, luchando por su vida. La herida que se encontraba en su espalda estaba impregnada de un veneno que lentamente lo consumía. Entre alucinaciones y animales salvajes es como la maga cazadora lo encuentra. Ella lo llama, pero al no obtener una respuesta coherente decide llevarlo a su hogar para examinarlo mejor y llegar a la raíz del problema. Una vez ahí le aplica innumerables tratamientos, pero todos concluyen con la misma respuesta. Su cuerpo los rechaza y no existe haber una cura para el envenenamiento que tiene Finn. En un último intento, la maga cazadora toma una pequeña raíz y la parte en dos. Esto le concede a Finn apenas unos cuantos segundos de lucidez, suficientes para que entre murmullos diga lo siguiente: Fought a bear, Simon.
Con esa mínima pista, ella sabe a dónde dirigirse. Irrumpe con violencia en la clase de Simon, le exige respuestas sobre Finn y lo avienta en medio de la habitación. Al escuchar lo ocurrido en aquella aventura, confirma sus sospechas y parte hacia el bosque. Tras una larga búsqueda, encuentra el arbusto y llama a la bruja hechicera, quien intenta detenerla. Ambas comienzan a pelear. Esta pelea es bastante dura, pero al final la maga cazadora logra vencerla y extrae un poco de la savia de este arbusto. Antes, la bruja hechicera ya le había hecho una advertencia. La maga cazadora simplemente ignoró y esto provocó una catástrofe. La tierra se abre y emerge el corazón, fuente de toda la magia verde. Ahora moribunda, más magos llegan y la culpan de su agonía. La atacan, una flecha explosiva impacta en su brazo y cae en un portal. Dentro, la flecha detona, dividiéndola y haciendo que pierda la cura para el veneno de Finn. Mientras ella flotaba en un plano completamente extraño para ella, pequeñas raíces comenzaron a surgir y a transformar cada parte de su cuerpo en diminutas semillas, las cuales se dispersaron hacia distintos puntos que brillaban de forma constante. A ella se le concedió un cuerpo no físico para vagar entre ellos, y mientras lo estaba haciendo, una voz extraña la llamó, limitándose a solo decirle que fuera hacia donde su corazón indicara. Al acercarse a uno de estos pequeños destellos, escuchó la voz de Simon mencionar que Finn se encontraba enfermo. La maga cazadora no dudó ni un segundo y decidió entrar por ahí, convirtiéndose en una semilla que al tomar conciencia de su estado, buscó desesperadamente algo de tierra, terminando por caer en una maceta, y fue en ese instante cuando comprendió que ya no se encontraba en sino en un mundo completamente distinto al suyo. Lo ocurrido no fue una cadena de consecuencias, sino una herida abierta en el equilibrio de todo lo que existe. El corazón, fuente de la magia, está agonizando. La maga cazadora es fragmentada. Finn se consume lentamente por un veneno que no distingue entre heroísmo ni culpa, y nada de esto sucede de manera aislada. Cada decisión tomada hasta ahora apunta a lo mismo. La magia, los mundos y quienes dependen de ellos ya no pueden sostenerse bajo las reglas antiguas. La fragmentación de la maga cazadora no es un castigo, sino un reflejo. Su cuerpo dividido habla de un mundo que también lo está, reinos rotos, identidades fracturadas y las consecuencias de salvar a otros. La cura perdida no representa únicamente la posible muerte de Finn, sino la idea de que no todo puede resolverse mediante sacrificio inmediato o fuerza mágica. Todo apunta hacia un punto inevitable, la necesidad de reconstruir, no solo sanar. La historia deja de tratarse de vencer al veneno o restaurar la magia y comienza a girar en torno a aceptar la pérdida, comprender el precio de intervenir en lo sagrado y decidir qué vale la pena preservar cuando el mundo ya no es el mismo. Despierta en una maceta. Después de varios intentos por sobrevivir, está a punto de rendirse y por un instante vuelve con el espíritu guerrero, el cual indica que busca el corazón. Vuelve y todo parece ser lo mismo. Llega la noche y Fiona, en un estado de ebriedad y melancólica, comienza a llorar. Mientras una persona se siente devastada, la otra ve una salvación ahí. Una gota cae encima de la semilla y comienza a crecer hasta que finalmente puede valerse por sí misma. Sale de la tierra y comienza a absorber alimentos para seguir creciendo. Cuando finalmente tiene el tamaño indicado, la maga cazadora comienza a buscar una salida por muchos lados. La llevan al árbol más antiguo de la ciudad y ahí, una vez más, se corta la mano para dar por terminado el ritual, pero nada sucede. Después de varias horas, de algún modo la maga cazadora y Cake logran entrar en el árbol. En su interior no hay un espacio coherente, sino un laberinto vivo. A sus pies corre un río que conduce a distintos puntos del tiempo y las paredes están formadas por miles de portales, cada uno llevando a realidades donde algo del canon fue alterado. Prueban varios, pero todos resultan ser un fiasco, hasta que finalmente consiguen regresar a su realidad. Ya de vuelta en el mundo de Fiona, Huntress cae en un sueño profundo, arrastrando un cansancio acumulado de días. En plena madrugada, Finn irrumpe en la casa. Ella le habla, pero este no responde. Al estar dentro de un sueño, la realidad comienza a deformarse. El bebé deja de serlo y se transforma en un Finn adolescente, quien salta por la ventana por alguna razón. Huntress corre tras él. En el camino se encuentra con el búho cósmico, quien le revela que está siguiendo un sueño de muerte y que su próxima víctima es Finn el humano. A partir de este momento se desata una persecución a través del subconsciente de distintos personajes. Fiona y Cake se suman a la persecución, pero el intento falla gracias a Fiona. Huntress dice haber una forma distinta de regresar a los sueños y deciden intentarlo una vez más, esta vez entrando en la propia mente de Fiona. Desde ahí, Finn de la Tierra sin magia aparece y los guía hasta el subconsciente del verdadero Finn. Bueno, todos son Finns, pero ya saben, ¿no?
donde esperan la llegada del búho. Mientras Fiona presencia la muerte de Finn una y otra vez, Huntress y el otro Finn preparan todo para detenerlo. Finalmente el búho cósmico aparece. Fiona y Huntress se lanzan sobre él y logran detenerlo, pero la deidad decide terminarlo a su manera. Se arroja como un fucking kamikaze, quedando empalado como un pollo rostizado. Así es como el búho de los sueños, una deidad cuya labor era esencial para el equilibrio, es asesinado. Aunque no lo parezca, la maga cazadora siempre se ha preocupado por Finn, no desde la presencia, sino de la distancia calculada, cuidándolo desde las sombras, porque quedarse implica enfrentarse a lo que ella siente. Nunca lo dijo, nunca se permitió nombrarlo, sabe que no es algo inocente, sino una emoción contenida, inestable, una bomba de tiempo que, de aceptarse, exigirá consecuencias y aún así prefiere el silencio, consciente de que algún día esto terminará por estallar. La ausencia del búho cósmico no fue anunciada con ruido, sino con un vacío. Los sueños perdieron dirección como flechas disparadas sin arquero. Algunas mentes despertaron sin haber dormido realmente, otras jamás regresaron del todo. No hubo un castigo inmediato, porque las fuerzas que rigen el equilibrio no reaccionan con prisa, sino con certeza. Fiona y la maga cazadora fueron llamadas, no por voces, sino por una atracción inevitable, como si la realidad misma las reclamara. El juicio tuvo lugar en un reino desconocido, delante de otras deidades. Haber eliminado al guardián del umbral entre la vigilia y el sueño alteró algo que no podía nombrarse sin romperlo aún más. Ahí se comprendió que matar a una deidad no es un acto de violencia, sino de reescritura, y que toda reescritura exige un precio, incluso cuando nace de la necesidad. El juicio comenzaría y ellas llevaban las de perder. Intento tras intento, todo se ponía cada vez peor, hasta que Fiona dice que Finn lo hizo y les dan una libertad meramente provisional. Una vez de vuelta a la Tierra, pasarían un par de días en donde veríamos a la maga cazadora buscar las respuestas que tanto ansiaba. ¿Qué era lo que se estaban refiriendo con el corazón? ¿Acaso existe? Y si es así, ¿en dónde podría estar? El tiempo está en su contra. Mientras más esté tardando, Finn está pereciendo. Tras ayudar a Fiona en múltiples ocasiones, finalmente encuentra lo que es el corazón. Todo este tiempo había sido la flor que se encuentra por todos lados en la ciudad. Literalmente estuvo delante de ella todo este tiempo, pero nunca se enteró, puesto que todavía no estaba lista para ello. Verán, durante todo este tiempo, la maga cazadora internamente estuvo luchando contra sus sentimientos. Sentimientos que ya eran totalmente claros y notorios, pero ella nunca los quiso aceptar, ya que aceptar eso significaría que ella es débil. Es como cuando quiso invocar al espíritu del bosque. Este no apareció hasta que fue completamente sincera, cosa que nuevamente pasó en esta situación. Una vez afrontando y aceptando aquello que estuvo evitando todo este tiempo, cruza el portal, solo para percatarse de una escena terrible. Toda aquella tierra misteriosa estaba siendo devastada por una infección que no parece tener una cura aparente. La maga cazadora se encontraría con un cosito infectado y ella lo curaría para posteriormente ir al centro de toda esta peste. Estando ahí se percata de que la que está causando todo esto es la bruja hechicera del principio, aquella que quedó chimuela y ahora está en un estado completamente deplorable. Comienzan lo que al principio es una pelea justa y pareja, pero toda esa energía que la bruja hechicera está ganando lentamente la comienza a deformar cada vez más. La maga cazadora aprovecharía esto para atraparla y volver a su realidad. Se despide de sus dos amigas y está lista para marcharse. Se acerca al cristal y cuando está a punto de entrar, sin muchas opciones a su disposición, trataría de hacer lo último que le quedaba. Se pone cabeza y comienza a conectarse con las demás semillas que fueron esparcidas por el multiverso. Comienza a saltar de universo en universo sin conseguir éxito en ninguna ocasión. Mientras tanto, Finn estaba a punto de ser aplastado por la máquina que metería su ADN a un robot gigante. Resignada, regresa a ese mismo plano, recuerda que cualquier persona que tenga un mínimo de conexión con U puede regresar estando en el lugar en el que esté. Toma a la bruja hechicera y se conecta a su mente. Ahí comienza a recibir algunas ondas de U y antes de que Finn fuera aplastado completamente, un destello sale de la cápsula. Paran el tratamiento, la abren, de ahí emerge un árbol y sale volando la bruja hechicera. Sale la maga cazadora y toma a Finn en brazos.
ignorando completamente a todos los demás que se encuentran en escena. Y dice que ya es un poco tarde. Trata de revivirlo, pero no tiene tanto éxito. Levanta la mano como si esto fuera parte de un ritual y comienza a extraer las vidas de sus otras personas en el multiverso. Cada una comienza a darle su vida vital y esto hace que Finn poco a poco vaya recobrando vida y color. De ser aplastado, verse gris y estar viejillo, comienza lentamente a adoptar su cuerpo original. Las otras magas cazadoras comienzan a morirse una por una, pero esto no es suficiente. Parece que el alma de Finn todavía no está en su cuerpo y decide hablar con Fiona una última vez. Le pide que busque a Finn en su subconsciente y Fiona lo hace. Se mete en el subconsciente de Finn, lo busca pero no lo encuentra, hasta llegar a la parte más baja de su subconsciente. Dentro de un cofre se encuentra Finn, quien dice que no hay más personas que lo quieran como Jake. Fiona lo hace entrar en razón, le dice que allá afuera hay muchas personas que se preocupan por él y que lo quieren. Finn lo cree, dice que está bien y sale del cofre. Así recobrando su conciencia, lo primero que ve es a la maga cazadora, quien le dice que se ha hecho un corte diferente y entre lágrimas la maga cazadora toma a Finn en brazos y lo besa. Tiempo después veríamos que estos dos finalmente están viviendo juntos. Finn nuevamente se ve en forma, está mamadísimo y se ve completamente feliz al lado de la maga cazadora. Este viaje parece ser simplemente de salvar la vida de una persona que te importa mucho, pero en realidad este viaje es uno de autodescubrimiento. La maga cazadora por muchos años estuvo escondiendo lo que realmente sentía, suprimiendo algo que al final explotaría y simplemente sería hermoso. Vimos que se aventó una travesía completamente de loco, simplemente para salvar a una persona que lo consideraba un amigo, aunque todos sabíamos lo que realmente sentía por Finn. Esto al principio fue un engaño por sí misma. Todas las respuestas que estuvo buscando todo este tiempo se le fueron concedidas hasta que fue completamente sincera consigo mismo y las demás personas. Aceptó y lo tomó parte de su vida, que no quedarse con una persona demuestra debilidad, sino que es una fuerza mucho más grande que simplemente alejar a todas las personas que están a tu alrededor.